Estábamos hablando de cómo por muchos años el cristiano cayó bajo la impresión de que nosotros debíamos presentar el cambio que Jesucristo había hecho en nosotros, pero lo debíamos presentar de una manera que, número uno, ese cambio era instantáneo. Número dos, lo que hablamos de la transformación de un ser humano que viene del mundo viciado, como dice la Escritura, se presentaba como que cuando nosotros nos convertíamos, había una varita mágica que nos tocaba y ya éramos otra persona completamente diferente. So, no solamente se presentaba como que eso era algo automático, sino que entonces se presentaba una persona totalmente perfecta. Con el tiempo, el resultado de esto fue que la gente que no era perfecta, que le estaban sirviendo al Señor, pero todavía batallaban con aguijones, con debilidades, como dice el apóstol Pablo, con sentimientos, porque como Elías, todos estamos sujetos a pasiones. Esto no deja de ser porque usted se convierta, usted sigue siendo un ser humano. Esto lo que logró con el tiempo fue que aquellas personas que sí peleaban con sentimientos, que sí seguían una vida normal, empezaran a esconder todos sus sentimientos, todas sus batallas, porque lo que se decía de los altares, lo que se decía de las plataformas, era que nosotros no llorábamos, que todo era, se presentaba un cristiano perfecto. Los predicadores hablaban de sus grandes victorias, de cómo tenían dominio propio, de todas estas cosas tan buenas en el Señor que sí son reales, pero no descartan el hecho de que enfrentamos sentimientos, de que tenemos bajas, de que nos atribulamos, de que lloramos, de que nos entristecemos, de que hay un proceso cuando una persona muere que queremos, que lloramos, que nos duele. Esto lo que hizo fue que con el tiempo la gente empezó a ocultar sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué? Por temor a ser juzgados. Porque cuando uno oía a los predicadores, uno decía, Dios mío, pero su vida es tan perfecta. ¿Cómo es posible que la mía sea tan imperfecta? ¿Por qué yo orando, ayunando con todo y con eso, yo batallo con el coraje? Yo he sentido celos, yo he sentido envidia, me han tocado la puerta. La gente empezó a ocultar sus verdaderos sentimientos y con el tiempo llegamos a ver. Ani, Dios te bendiga, muy buenos días. Dilia, buenos días, Dios te bendiga. Alminda, Ruth Polanco, bienvenidas a todas a Disciplina Libertadora. Con el tiempo, la gente empezó a ponerse una máscara para no mostrar su naturaleza humana, que siempre ha estado ahí y que siempre estará ahí. La gente empezó a ponerse una máscara y con el tiempo la máscara mía hizo que otras personas se pusieran máscara. Porque nuevamente, cuando nosotros hablamos de toda la perfección, de todo lo bueno que yo hago, de todo lo perfecto que yo soy, los cristianos tienen la fortaleza de Dios. Yes, usted tiene la fortaleza de Dios, pero no deja de llorar. Hay una parte humana, hay una parte espiritual. Pero nuevamente, con el tiempo, la gente que nos escuchaba no se identificaban, por ende llegaron a ponerse una máscara y a este tiempo todavía vemos el temor que hay en medio del pueblo de Dios de mostrar nuestra vulnerabilidad, de ser transparente. Inclusive hace poco yo estaba escuchando una gran predicadora, una señora ya adulta, hablando con una transparencia impresionante de sus luchas, sus batallas, sus momentos débiles, sus momentos fuertes. Y cuando hablaba de sus momentos débiles, ella presentaba cómo la gracia de Jesucristo se manifestaba y los atributos de Dios se manifestaban en esos momentos débiles de ella. Como dice el apóstol Pablo, más adelante que vamos a compartir con usted. Y otra persona que estaba escuchándola se sintió sumamente incómoda y expresó que esa persona estaba compartiendo mucho de su propia vida. Pero la realidad es que cuando usted va a la escritura y usted ve las cartas paulinas, usted ve a Pablo hablando de la gracia, hablando de Jesucristo, pero Pablo habla constantemente de lo que él quería hacer y no hacía, de lo que no quería hacer y él terminaba haciendo. Inclusive en todos los versículos que vamos a estar leyendo, él habla de muchos sentimientos, de muchas debilidades, de todo lo que él era. Y eso lo que hacía era que entonces él podía presentar cómo la gracia de Jesucristo se manifestaba en todas estas
sentimientos, en todas estas cosas que él experimentaba. La realidad es que en esta mañana nuestra intención, cuando hablamos de cristianos desnudos y la necesidad de que los cristianos se desnuden ante el mundo espiritualmente hablando y presenten la realidad de lo que sí somos. Mire si esto causó un impacto tan grande. Ok, mire si esto causó un impacto tan grande que cuando un pastor, cuando cualquier líder evangélico, cristiano, se caía, el mundo entero se devastaba. La gente se apartaba, era algo que los devastaba y es algo que duele. Cuando un soldado de los nuestros cae, duele, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo sabiendo que los seres humanos son. Pero anteriormente, como se presentaba a una persona tan perfecta, cuando la persona mostraba sus imperfecciones, traía daño al evangelio. Y de igual manera, si hay algo que nos ha perseguido a través de todos los tiempos a los evangélicos, es la palabra hipócrita. El mundo nos llama hipócrita. Y yo no creo que la raíz de esta situación sea porque el mundo es mundo. Yo creo que esta mentalidad surge del hecho de que el mundo oyó a los evangélicos hablar de un evangelio que no era real. Y me explico, nuevamente, O de vivir dos vidas. o de vivir Vivir dos dos vidas. vidas porque los evangélicos querían vivir una vida dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y por eso es que el mundo, Pablo dice en la carta a los Corintios que somos cartas abiertas. La gente va a estar observando, la gente nos va a estar mirando, tienen el derecho para estudiarnos. Por eso es que nosotros tenemos que ser lo que somos y que el mundo vea que nosotros somos seres humanos, que tenemos nuestras debilidades, lo único que la gracia de Dios es la que nos ayuda a soportar, pero no vamos a tratar de aparentar algo que no somos. Y cuando acabas de mencionar de pastores que han caído y ministros que han caído de la gracia de Dios, es porque por años vienen batallando con algo, han venido luchando con algo, pero el temor a decirlo, a buscar ayuda por cuanto se tendrían que desnudar y decir, esta es la batalla que yo tengo. El problema de nosotros es que no estamos preparados cómo ayudar, estamos preparados para condenar, criticar, señalar, pero no para ayudar, y eso es lo que debemos hacer, entender de que no dejamos de ser seres humanos, tenemos todas nuestras batallas como todo el mundo, la única diferencia que tenemos a Cristo y la palabra que nos ayuda a sobrellevarla. Pero ese tratar de ocultar y aparentar y tratar de presentar una imagen irreal, que no es verdad. O sea, somos como somos y el Señor nos aceptó tal y como llegamos. Antes uno llegaba al Señor y trataban de buscar que hubiera un cambio externo para que la gente entendiera que había habido una transformación. La transformación comienza desde el interior del hombre, no del Sí, señor. exterior. Empieza en el interior y por eso es que el hombre hacía unos cambios externos. Todo el mundo pensó, ahora vas a ser de los perfectos, ahora vas a caminar diferente. Mas sin embargo, por dentro estaba batallando con un montón de lucha. Entonces no se le daba herramienta cómo poder dominar toda esa, como dice Pablo en el libro romano, capítulo 7, esa ley de pecado que estaba en sus miembros, que lo obliga, trata de empujarlo a hacer cosas que no son aceptadas delante del Señor. Mas sin embargo, a nosotros se nos decían que eso no podía ser real cuando es una realidad. O sea, nosotros no podemos ser. Yo no creo que hoy en día haya un hombre más grande que el apóstol Pablo, aparte de Jesucristo. Y hoy en día se quieren presentar o se presentaron como hombre más grande que el apóstol Pablo, tratando de presentar que ellos no cometían errores. Y el problema es que cuando caían, el desastre era más Right. grande. Y por eso fue que la gente llegó a pensar que nosotros éramos hipócritas. El pastor Ruperto está con nosotros en esta mañana. Dios le bendiga, siervo. Nuestros saludos y respeto, pastor Ruperto. Rosaura está con nosotros. Dios te bendiga, Rosaura, hija de la casa. La realidad, pastor, era que muchas veces no era que el cristiano quería vivir dos vidas, era que como lo que presentaba al mundo era solamente una faceta suya, la santidad, pero nunca presentó su humanidad.
Entonces, cuando alguien veía a un cristiano que se presentaba perfecto, pero después lo veía que le daba coraje, pensaba que estaba siendo hipócrita y realmente no lo estaba haciendo, era que esa es parte de su humanidad. So, este es el problema. Cuando nosotros presentamos esa perfección falsa que no la alcanzaremos hasta que Cristo venga, la realidad es que cuando nuestra naturaleza humana se exponga, que siempre va a suceder de una manera u otra, porque todos nos vamos a tribular, todos vamos a llorar, a todos nos va a dar coraje. Todos nosotros, aunque llevemos todas esas cosas cautivas a la obediencia de Cristo, pero se van a manifestar porque somos seres humanos. El mundo nos va a encontrar hipócrita y va a pensar que intencionalmente estamos tratando de ocultar esa faceta nuestra. Y ese es el problema, esa es la raíz del problema. Los cristianos por muchos años trataron de ocultar su naturaleza humana. Cuando en las epístolas paulinas el apóstol Pablo presenta su naturaleza humana a flor de piel. No solamente él presenta su naturaleza humana, sino que nos educa en la misma. Él está hablando, yo quiero hacer lo que yo no quiero hacer, yo lo termino haciendo. Pero nuevamente presenta esa plataforma, le da la oportunidad a él de presentar la gracia de Jesucristo. Entonces, lo que pasó con el tiempo fue que como nosotros nos presentamos perfectos, entonces dígame usted, ¿para qué era necesaria la gracia si ya nosotros éramos perfectos? Nosotros sin darnos cuenta anulamos la gracia de Jesucristo. Porque la gracia es ese don que nosotros no merecemos, de que cuando nosotros no lo merecemos, Él sigue bendiciéndonos, Él sigue amando, Él sigue en nosotros y sigue trabajando en nosotros. Por eso el Señor le dijo a Pablo que bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no es que, lo que pasa es que fue tanta el mensaje, fue tanto la enseñanza que la gente tomaron eso como parte del cristianismo. Entonces había una manipulación y esa manipulación era a través de lo que se enseñaba, que se pretendía ser bíblico y no era bíblico. Ahora, esto no es un cheque para uno vivir una vida descontrolada y decir, bueno, como tengo debilidades y está la gracia del Señor, voy a hacer todo lo que sienta porque la gracia de Dios siempre va a estar conmigo. Tampoco es eso, porque Pablo dijo bien claro que si vamos a pecar para que la gracia abunde, en ninguna manera. O sea, es como saber manejar esto, pero no ocultarlo tampoco. Y cuando se manifiesta en nuestras vidas, pedir ayuda, porque hay muchos recursos para no, perdón, para nosotros poder batallar con todas estas luchas, pero no tratar de aparentar algo que no es. Y todo el mundo tiene la oportunidad de decidir o vivo esa vida de apariencia o acepto la realidad. Yo nací, me crié en el evangelio, en el cristianismo. Y sé lo que es eso, mas sin embargo llegó un momento que dije, no, yo voy a vivir como soy y que Dios me ayude para poder entonces demostrarle al mundo que soy una persona normal, con debilidades, pero la gracia de Dios está sobre mi vida. Sí, Señor. Y por eso es que mucha gente a veces ven a uno y como dicen, pero este será el pastor, pero si él demuestra que tiene debilidad tal como yo las tengo, bueno, yo las tengo tal como cualquier otro. Lo único que le pido al Señor es que me ayude a sobrellevarla, la gracia, la palabra, que me ayuda a mantener, cómo yo poder mantener sometida estos sentimientos y todo esto que no se van a alejar ayunando ni orando. Tengo que aprender a batallar con ellos. Es como cuando te hacen algo en tu subconsciente se guarda todo ese dolor. Como yo perdono y perdonar no es olvidar, siempre va a estar el recuerdo. Así mismo en la carne, siempre va a tratar de buscar la manera de cómo ganarnos. A través de Cristo nosotros podemos mantenernos en el Señor, no dejarnos controlar por el dominar, pero ser lo que somos, que la gente vea que somos cartas abiertas, ¿sabes? Yo me río, yo lloro, yo juego basquetbol, yo hago tantas cosas como otros lo hacen. La única diferencia es que tenemos a Cristo y ese nos ayuda a vivir una vida sana en Él, pero no dejarnos poner esa careta de apariencia. O sea, es hora hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que le prediqué a la iglesia, sal del closet. Porque hay que salir de eso oculto, de tratar de estar escondiendo lo que somos para que la gente no vea quiénes somos, cuando en verdad dentro de nosotros lo que hay es un desastre, lo que hay unos esqueletos feos que necesitan ser expuestos para trabajar con ellos. Por eso es que nuestro cuerpo cuando está enfermo
marca o dice lo que hay para que se pueda trabajar con él. Así mismo en nuestra vida cristiana, si no, vamos siempre a vivir una vida de apariencia. Amén. Avi está con nosotros en esta mañana. Avi, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Bienvenida a Disciplinas Libertadoras. Marilia, Dios te bendiga. Jocelyn, Dios te bendiga. Maribel Ortiz, Dios te bendiga. Y fíjese, pastor, nosotros somos vivo ejemplo de lo que estamos hablando y por eso lo estamos hablando. No solamente para que usted lo comprenda, sino para que motivarlo a que usted se una a esta generación que está dispuesta a abrirse con toda verdad para que otros se relacionen. Yo sé que ser vulnerable, presentar nuestra vulnerabilidad es un riesgo y produce miedo a bajar nuestras defensas, a abrir nuestras vidas a otros. Pero la realidad es que, mire, yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, donde quiera que nos paramos, hemos hablado abiertamente de que nosotros somos sobrevivientes de una infidelidad. Mi esposo me fue infiel hace muchos años. Nosotros lo sobrevivimos. Dios, después de una infidelidad, y nosotros hablamos abiertamente con lujo de detalle cómo fue el proceso, cómo nos estuvimos separados, estuvimos a punto de divorciarnos, el Señor intervino, salvó nuestro matrimonio. Y esto ha hecho, pastor, el hecho de que nosotros hablamos abiertamente. Mucha gente cree que es fácil, no lo es. Yo no estoy diciendo que no lo es, porque para mí, siendo usted mi pastor, siendo el presbítero, siendo una persona de respeto, de testimonio, para mí es difícil decir donde quiera que me paro, mi esposo me fue infiel, fue un sinvergüenza. La realidad es que eso no está diciendo que tú lo eres, eso está diciendo lo que tú fuiste, pero lo que Dios hizo, cómo Dios manifestó su gracia en esa situación. Pero el resultado de eso fue mucho más grande que lo incómodo que usted y yo no podamos sentir, porque después que nosotros abrimos nuestro corazón y compartimos estas cosas, Yari Rodríguez, Dios te bendiga en esta mañana, la realidad es que tú sabes cuántas parejas que han estado pasando por la misma situación fuera y dentro de la iglesia, porque yo quiero que usted sepa que esto sucede dentro de la iglesia, se han abierto y se han acercado a nosotros diciendo, si ustedes pudieron, yo me relaciono, si ustedes pudieron, número uno, no me van a juzgar porque ustedes lo vivieron. Mire lo que esto ofrece cuando uno se abre, cuando uno es transparente, cuando uno pone nuestra vulnerabilidad out there. Mire lo que sucede. Abre una puerta para todo el que esté batallando con lo que usted batalló, se acerque. En nuestra iglesia nosotros hemos dado consejería tanto dentro como fuera de la iglesia a cientos de parejas que han pasado por esta situación. Porque cuando usted y yo hablamos de que nosotros somos sobrevivientes de la infidelidad, eso abre la plataforma para cualquier persona. Bueno, si ellos lo vivieron y pueden hablar tan libremente, pues entonces ellos no me van a juzgar, ¿ve? No se sientan juzgados, número uno. Número dos, si ellos lo lograron, ellos tienen los pasos de cómo yo hacerlo. Y hemos podido, a través de la palabra de Dios, salvar muchos matrimonios que quizás si nosotros no hubiésemos presentado nuestra vulnerabilidad, nuestro caso, se hubiesen ocultado por temor a ser juzgado, por temor a ser condenado, y se hubiesen callado y nunca hubiesen buscado ayuda. De igual manera, hace 2 años atrás, tanto mi persona como el pastor, por cambios hormonales, ya que estamos en el cambio de vida, los dos experimentamos lo que fueron depresiones severas. Y nosotros hablamos abiertamente a la iglesia, el pastor de la iglesia le dijo a la iglesia y yo también, que estábamos pasando por una depresión. Y no solamente esto hizo que cambios de vida. O cambios de vida, como tú los quieras llamar. Vamos a adornarlo, de eso se trata el programa. La realidad es que pasamos por una depresión tal como la pasó Elías. Lo que pasa es que Elías no conocía el término, pero Elías, si usted se va a la escritura, y esto es lo más que a mí me impresiona, pastor, que si los grandes hombres de Dios que quedaron plasmados en la Biblia sus historias, vivieron todas estas cosas y la Biblia lo plasmó para que quedara para nosotros el testimonio de que ellos estaban sujetos a pasiones, de que ellos vivieron depresión. Porque si no era depresión lo que vivió Elías, dígame cómo fue, que se metió en una cueva, que el ángel tuvo que venir 2 veces, que trató de sacarlo y volvió y se metió en la cueva, porque estaba pasando por este momento. Cuando nosotros lo compartimos con la iglesia, no solamente abrimos la puerta para que todo el que estuviera pasando depresión no se sintiera que era algo que debía ocultar, sino que con libertad lo podía decir. Si los pastores lo dijeron, pues yo lo puedo decir. Sino que pudimos compartir cómo la gracia de Dios se manifestó en ese momento de vulnerabilidad que nosotros estábamos pasando. Cómo la gracia de Dios nos sostuvo, cómo la gracia de Dios nos ministró, cómo la gracia de Dios nos sacó hacia adelante.
Y esto abrió una puerta para que todo el que tuviera en depresión en nuestra iglesia no tuviera que ocultarlo, sino que con libertad pudiera hablarlo. Y mientras más lo hablábamos, nos edificábamos unos a otros, nos ayudábamos unos a otros en el proceso. Elizabeth Alvarado, Dios te bendiga. Elizabeth está con Dios nosotros. te bendiga, Elizabeth. Y nuestro hermano José Caraballo, Emanuel, Dios te bendiga, mi niño querido. La realidad es que esto abrió la puerta para todo aquel que escuchaba los testimonios vinieran. La realidad es que nuestra iglesia está llena de muchos matrimonios jóvenes y hemos tenido muchos casos de personas que han salido de una infidelidad porque nuevamente ya no se sintieron que tenían que ocultarlo. Si para los pastores es algo normal hablarlo, para mí también lo será. La realidad es que cuando nosotros revelamos nuestras fallas, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestros temores, nos arriesgamos a ser rechazados y a ser señalados. Como dice el pastor, no es muy común que un pastor, que es el hombre de Dios, que nunca dejó de ser humano. Déjeme repetírselo en esta mañana. Pero con los años, el hombre de Dios se presentó como una persona perfecta, una persona que no fallaba, que no batallaba con tentación, que no batallaba con diferentes sentimientos humanos. Por ende, cuando el hombre de Dios presentaba enojo, cuando presentaba sentimiento, era juzgado y criticado. Porque como lo que él había presentado era perfección, tú me dijiste que tú eras perfecto. Pues entonces cuando tú presentas todas estas debilidades, entonces yo encuentro que tú eres hipócrita. A diferencia de que si tú me presentas un ser humano con todas estas pasiones, con todas estas debilidades, porque nuevamente muchos predicadores, pastor, están dispuestos a hablar, oh sí, somos débiles, pero nunca han hablado de una debilidad suya. Hablan de la de los demás, pero nunca suya. Y el apóstol Pablo es mi mejor maestro. El apóstol Pablo se puso en la brecha. Él dijo, yo me he sentido así, yo he sido abrumado hasta que ya casi no puedo perder mi fiesta. Yo he perdido la esperanza, dijo el apóstol Pablo. Ahora, más adelante presentó la gracia de Jesucristo. ¿Sabes lo que pasa? Que piensan que si presentan su debilidad pierden su liderato y su influencia. Yes. Y eso es un error Right. gravísimo. O sea, tú te conectas más con la gente siendo transparente y siendo claro que tratando de aparentar lo que no es. Nosotros no somos artistas, somos ministros. El artista tiene que presentar lo que no es, una apariencia. ¿Cuántos artistas se trepan a una plataforma quebrantados, pero no pueden hacerlo porque tienen que agradar a otros? Nosotros no estamos para agradar a otros, estamos para agradar al Señor. Y por eso tenemos que ser claros y ser como somos. Y la gente se va a conectar más contigo como ministro, siendo tú como eres, no presentando la perfección, sino presentando a Cristo, que la gente vea en nosotros lo que hace Cristo, cómo nos puede ayudar Cristo, como testificándolo. Por eso es importante que la gente hoy en día va a creer más por lo que ven en nosotros, como Dios nos transforma y lo que hace y cómo manejamos todo esto que se está hablando, a tratar de aparentar algo que no es, porque el día que te cae se derrumbó todo eso. Yes. Yes. Y mire, pastor, yo he dicho por muchos años, bien abiertamente, y yo lo comparto mucho con mis damas de mi iglesia, que usted me sofoca. Pero la realidad es que yo también lo sofoco a usted. Bueno, te está hablando de sofocar. Esta sillita tiene una cita más cómoda. Sofocar, eso no tiene sofocar. Yo he dicho abiertamente que el pastor me sofoca. La realidad es que toda esposa de pastor sofoca al pastor. Y el pastor la sofoca a ella porque ellos no dejan de ser un matrimonio normal. Fuera del altar, todo pastor tiene una esposa que lo sofoca. Amen. Y toda esposa tiene un pastor que lo sofoca en su humanidad. Yo le he dicho abiertamente porque es la realidad. Porque mire lo que pasa. Muchos pastores dicen, no, nosotros somos un matrimonio perfecto. Nosotros hemos llegado a la estatura de Cristo de tal manera que nosotros nunca nos enojamos uno con el otro porque la paz de Jesucristo habita en nuestro hogar. Entonces la gente, los cristianos cuando están en el hogar y se sofocan, dicen, Dios mío, ¿cómo los pastores lo hacen? Porque nosotros oramos, ayunamos, somos gente espiritual, pero no sofocamos. José Ángel se muere de la risa. Mirna, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. La realidad es que cuando nosotros compartimos esto, la gente se identifica. Como pero cuando empezamos a pastorear en el 89, que llegábamos sofocados, que había una hermana, la misionera nos llevaba para hablar y nos decía, vengan acá, ustedes están molestos. right.
sea, que Dios aún mete su gracia en eso. Right. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a hablar de esta manera, hablando de que usted me sofoca, pero eso no me da pie a mí a yo faltarle respeto, porque en la palabra de Dios, el dominio propio, yo lo ejercito, pero sí me sofoca. Entonces, esto abrió, mucha gente se escandalizó. ¡Ah! Que el pastor sofoca a la pastora. Oh my God. Esta es nuestra humanidad. Mire lo que pasa cuando yo digo que el pastor no me sofoca, que nosotros tenemos un dominio propio to the max, que la paz de Jesucristo es tan grande en nuestras vidas que nosotros nunca nos sofocamos. Cuando alguien ve que uno de nosotros se molesta con el otro, dicen qué hipócritas. Porque ellos dijeron desde el altar que ellos nunca se sofocan, que ellos nunca se molestan, que la estatura de Cristo en ellos es tan alta que nunca pasan sofocones. Cuando ven la verdad, porque tarde que temprano va a haber un momento en que algo me moleste o a usted le moleste, entonces la gente nos encuentra hipócrita. Yo prefiero de una vez decir, ok, la verdad es que en todo matrimonio llega el momento en que usted se molesta con su pareja. Ahora, ¿qué usted hace a partir de molestarse? Entonces educamos. Mire cómo llevar el enojo sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Ve la diferencia? Pero la realidad es que por mucho tiempo nosotros hemos sido señalados por esto. Y la realidad es que yo me niego, no importa cuánto me señalen, la realidad es que yo me niego a ponerme una máscara de perfección. La perfección yo la voy a alcanzar cuando Cristo venga. In the meantime, en ese proceso, yo voy camino a esa perfección, pero mi humanidad está ahí. Lo dijo el apóstol Pablo, yo también lo voy a decir. Porque nuevamente yo quiero presentarle al mundo. Cuando nosotros presentamos una perfección, entonces no necesitamos gracia. La realidad es que hay tantos cristianos, ministros, predicadores, negando la eficacia de la gracia de Jesucristo. ¿Cómo la negamos? Cuando presentamos la perfección nuestra. Nosotros no somos perfectos, en nosotros hay pasiones, en nosotros hay debilidades. Y nuevamente, yo no estoy hablando de que usted se pare en un altar a hablar de pecado, porque no es lo mismo. Yo estoy hablando de estas pasiones humanas, de estos struggles que todos tenemos. Cómo batallamos con el celo, cómo batallamos con el coraje, cómo batallamos con el desánimo, con la depresión, con todas estas cosas. Cuando usted lo hace, la congregación, el oyente, cualquiera que sea el oyente, ya sea cristiano o no cristiano, se identifica. Y no solamente se identifica, sino que usted le ofrece esperanza. Y, y hay una línea fina en cuestión a esto, porque tampoco es que vamos a dejar de ser el ministro que seamos. O Right. sea, que hay que tener mucho cuidado también, porque no es que usted ahora se va a hacer todo una vida descontrolada para decir, no, bueno, yo soy una persona normal. No, también hay una ética que hay que guardar también. Hay unos parámetros. La Biblia es un libro de Definitivo. disciplina y hay Sí, que señor. mantenerse en esa línea también. No es que ahora usted va a hacer escándalos y cosas porque soy una persona normal. No, también tiene que entender que usted ha sido escogido por Dios para hacer algo para Dios, tiene un llamado de parte de Dios, por ende usted tiene que cuidarse, tiene que decir lo que es, pero no se va a convertir en una persona escandalosa para llamar la atención, porque esto no se trata de alcanzar popularidad, esto se trata de que alcancemos vida para Jesucristo y hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto no se puede prestar para eso tampoco, de ser una persona vulgar, de ser una persona, oh, yo soy así y Cristo me entiende, ¿no? También hay que nosotros tenemos que luchar para llevar a unos cambios en nuestra vida, comportamiento, actitudes, manera de hablar. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Con todas esas debilidades tenemos que luchar también para poder alinearnos a como Dios quiere que seamos. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque esto no se puede presentar de tal manera que usted diga, bueno, yo soy así, porque esto no es un cheque en blanco para usted vivir una vida descontrolada. Esto es lo que queremos decirle, la realidad de lo que hay, de lo que somos, y esto no anula tampoco un llamado, porque hay personas que piensan, oh, Dios llama solamente a los perfectos. No, si usted mira a todos los apóstoles de Jesucristo, ninguno daba el grado para ser apóstol. Todos tenían sus batallas y luchas y aún después de haberlos llamado, trabajado con ellos, no tuvo que regañarlos 2 o 3 veces, caminando con Jesucristo, teniendo el mejor maestro y seguían fracasando porque ahí que está nuestra humanidad. O sea, cómo nosotros luchamos con eso, pero no tratar de ocultarla, porque eso es levantar la alfombra y guardar la tierra. Es dejarla ahí para que Dios pueda trabajar con ella y que la gente vea que somos seres humanos de carne y hueso. La única diferencia es que hemos sido lavados
lavado con la sangre de Jesucristo y que tenemos el Espíritu de nuestras vidas que nos ayuda en nuestras debilidades. Y que esa gracia, pastor, se hace vigente todos los días. Lo que nosotros le presentamos al mundo, lo que le presentamos al oyente, es el hecho de que nosotros somos como somos, pero la gracia de Jesucristo es más que suficiente. No solamente para guiarnos, sino que el mismo Espíritu Santo nos santifica. Nosotros no tenemos la potestad de santificarnos nosotros mismos. Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted habla de unos parámetros, la Biblia es el mejor libro para establecer parámetros. El apóstol Pablo establece estos parámetros. Si usted se da cuenta, mire, con toda sinceridad Pablo expresó, número uno, su falla. En Romanos capítulo 7, versículo 19, Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire con la transparencia que él se formó. No hay nada vulgar. No hay nada fuera de orden. Pablo no está diciendo que él está pecando. Él está diciendo que hay unas debilidades en él. Número dos, Pablo expresó sus sentimientos. Segunda de Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Que mucho ocultamos nuestros sentimientos. Y la realidad es que esta es una de las batallas más grandes de todo ser humano. Sus sentimientos, si vemos a través de todos los tiempos, lo que arrastra a la gente son los sentimientos, fe versus sentimientos. Pero como nunca hablamos de los efectos de los sentimientos en nosotros, sino que los ocultamos, mucha gente que batalla con sentimientos, entonces llegan a pensar, pues si ellos no experimentan estos sentimientos, pues entonces hay algo mal que está conmigo. Y por más que oran y ayunan, cuando oyen esto se sienten, todavía hay algo mal conmigo porque yo tengo sentimientos, yo batallo con mis sentimientos. Pero cuando usted expresa la lucha en contra de los sentimientos, trae esperanzas a otras personas y también le da la plataforma para presentar lo que hace la gracia en medio de esos sentimientos. De igual manera, Pablo presentó sus frustraciones. Segunda de Corintios 1:8 dice, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Alguna vez usted se ha sentido abrumado? Pablo se sintió abrumado y dijo sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dijo Pablo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y Pablo no estaba hablando de otros apóstoles, Pablo estaba hablando de su propia persona, porque qué fácil es hablar, los seres humanos, los otros. ¿Qué tal si hablamos de nosotros? Lo que nosotros experimentamos. Pablo dijo ciertamente que ser vulnerable es un riesgo. Y nuevamente produce temor porque, como dijo el pastor, pensamos que esto nos va a quitar autoridad, nos va a quitar testimonio. Y por el contrario, lo que hace es que refleja nuestra humanidad, pero a la misma vez la gracia de Jesucristo. Que si usted fuera perfecto, entonces no necesita la gracia. Y que gana más el respeto de la gente. Yes. Y por eso es que necesitamos la gracia. Ahí es donde más se manifiesta la gracia. Dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué está hablando de su fuerza? Y esto es lo que muchos cristianos muchas veces utilizaron. Tengo que ser fuerte. Sí, pero dice el apóstol Pablo, diga al débil. Primero menciona al débil. Fuerte soy. O sea, que sigue siendo débil, pero en Cristo Jesús es fuerte. Esto lo que hace y produce es que le da la gloria a Cristo, no a nosotros mismos. Yo no soy fuerte porque yo soy fuerte, porque yo soy madura, porque yo he llegado a tal altura. Yo soy fuerte porque en mi debilidad Jesucristo se hace fuerte. Y has aprendido a confiar en el Señor. Yes. Entonces, fíjese bien. Fíjese bien. Ministrar comienza con ser vulnerable. La realidad es que muchos de nosotros cuando ministramos y compartimos solamente nuestra fuerza, que a veces está disfrazada detrás de Cristo, pero la presentamos como fuerza nuestra. Yo he logrado esto. Yo soy fuerte, yo tengo control sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. La realidad es que usted no ha visto cuántos pastores en el camino han caído y por qué ha sido de tan grande escándalo. Porque nuevamente la gente tenía unas expectativas falsas que nosotros mismos hemos creado. ¿Por qué? Porque la realidad es que el pastor, mucho más que mucha gente, está propenso a fallar. Porque está rodeado de tanta gente. Es target del enemigo. Hay tantas situaciones que lo ponen a riesgo a fallar. Batalla con tentaciones. La realidad es que la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia universal
presentaron, usted sabe que ellos, una de sus reglas es el celibato. La realidad es que por eso es que ha habido tanto escándalo en la Iglesia Universal, porque presentaron el celibato como una regla cuando la realidad es que todos esos hombres que estaban presentando y estaban haciendo un sacrificio de celibato tenían pasiones, tenían necesidades, tenían sentimientos, las ocultaron detrás de algo que ellos creían que podían hacer y salió el resultado humano. ¿Qué pasó? Que como vivían detrás de esa máscara, terminaron manifestando todas sus necesidades, todas sus vulnerabilidades, todas sus tentaciones de una manera oculta que con los años como quiera salió y trajo destrucción. Porque la realidad es que todo hombre necesita, tiene unas necesidades, tiene unos sentimientos. Dios nos creó de esa manera. Pero nuevamente se presentó una imagen que con los años, como era falsa, yo quiero que usted sepa que toda imagen que es falsa, tarde que temprano va a romperse, va a salir a la luz. Y eso entonces lo que trae es más destrucción. De igual manera, cuando usted se presenta, yo nunca me enojo. Yo tengo un dominio propio increíble porque yo soy una mujer bien espiritual. Yo oro mucho, yo ayuno mucho. Entonces, en algún momento donde alguien me vea molesta, va a encontrar que yo soy hipócrita. Cuando la realidad es que si yo desde el principio le presento al mundo, yo me molesto, yo me atribulo como todo el mundo, pero la gracia de Jesucristo se manifiesta en esos momentos. Yo me agarro de ella, yo dependo de ella, yo uso el dominio propio que me da el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente se presentan las dos caras de la moneda. La realidad es que el apóstol Pablo, por eso yo me rijo nuevamente por el apóstol Pablo, un maestro para mí, que habló, como dijo el pastor, un hombre que era ejemplo, siguió siendo ejemplo, pero no dejó de presentar su humanidad y de exhortarnos a través de su humanidad. Él mismo, él no habló de los corintios, de los efesios, de sus debilidades, de sus momentos vulnerables. El mismo apóstol Pablo habló de él mismo. Y le dice a aquellos a quien él escribe las cartas, yo estuve abrumado en grande manera, yo perdí la esperanza de preservar mi vida. Mire cómo dice el apóstol Pablo, e inmediatamente dio testimonio del auxilio de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo. Presentó las dos caras de la moneda. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, gloríate en tus debilidades. ¿Qué quiere decir la palabra gloríate en tus debilidades? Dígame, pastor. Es cuando uno comienza a darle gracias a Dios, que esa debilidad es la que te va a ayudar a alcanzar más la gracia del Señor. Es como, y gloriarte no es querer decir que ahora vas a gozarte por tus debilidades y entonces vas a manifestar más tus debilidades para que la gracia abunde. Es darle gracias a Dios que por medio de esa debilidad tuya es que la gracia de Dios se hace notable, se manifiesta en tu vida y que te ayuda a cómo sobrellevarla. El apóstol Pablo es el escritor dentro del Nuevo Testamento, es más que habla de las luchas internas del individuo, es más que presenta todas sus debilidades internas y sus batallas. Y eso nos quiere dejar saber nosotros de que el apóstol Pablo, siendo ese gran hombre de Dios que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, es un hombre común y corriente, lo único que tenía un llamado marcado por Dios para un propósito definido, pero no dejaba de ser un ser humano de carne y de hueso. El único hombre que caminó aquí en la tierra es Dios a través de Jesucristo, que se encarnó y fue perfecto en todo, en él no se halló pecado, pero todos los demás, por cuanto, así dijo Jesucristo, por cuanto todos pecaron. O sea, todos nosotros los seres humanos tenemos nuestra lucha, batalla y debilidades gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a cómo sobrellevarla. Y esto es un tópico que nos debe enseñar a nosotros que seamos transparentes, que seamos claros, que seamos personas que somos como somos. Hay personas que se presentan de una manera y después sale otras cosas y ahí eso es que va a destruir todo lo que trataste de fundar en tus propias Sí, fuerzas. señor. Ahora, cuando dejamos que sea el Señor, que sea el que hable por nosotros, que haga la obra en nosotros, entonces la gente va a ver la gracia de Dios, lo que es el poder de Dios, y por eso necesitamos ser más como Cristo quiere que seamos y que demostremos y dejemos saber que a pesar de todo tenemos un poder que se manifiesta en nuestras vidas que nos ayuda a sobrellevar todas estas tentaciones, todas estas batallas, todas estas luchas, de que hay momentos como ministros que nos sentimos que quisiéramos entregarlo, seguro que sí. Hay momentos que
pastores quisieran entregar el pastorado porque ya no soportan. Yes. Pastores que necesitan, hace la reunión pasada, le dije a los pastores, si usted necesita un sabático, pídalo. Pero no trate de luchar y aparentar que es fuerte cuando muchos han terminado. Hace poco un pastor de 30 años de edad se quitó la vida. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque aparentaba que estaba todo bien. No estaba bien todo. O sea, hemos visto todo esto dentro del ministerio. ¿Por qué pastores dejan todo y salen corriendo? ¿Por qué pastores entregaron su ministerio y se preguntan por qué pasó? Porque por no pedir ayuda, por no hablar, porque se le enseñó que si hablaba, entonces estaba demostrando una debilidad. Yes. Si las estadísticas dicen que 1.500 pastores diariamente entregan sus ministerios, es porque estamos hablando de que el tratar de aparentar una irrealidad o tratar de aparentar lo que no somos es lo que está trayendo estos desastres dentro de la vida cristiana. ¿Por qué tantos cristianos usted los ve que se les enseñó que hay que ser fuerte, que todo lo pueden lograr? Y cuando ellos vienen al cristianismo, vienen con esa falsa esperanza de que, bueno, encontré la pastillita mágica, aquí no voy a tener más dolor, más sufrimiento, encontré lo que me va a ayudar. No, vas a encontrar y vas a vivir con todo eso. La única diferencia es que va a tener una fuerza sobrenatural que te va a ayudar a sobrellevar esos momentos. Y fíjese, pastor, concluyendo con el testimonio que yo estaba hablando de nosotros nunca hemos podido presentar que hemos sido perfectos, porque la realidad es que hace 18 años atrás nosotros vivimos una infidelidad, pero la realidad también es que yo nunca lo he presentado a usted como un hombre perfecto, que me fue fiel toda la vida. No tuve ese no fue mi caso, pero usted para mí es el ejemplo más grande de lo que es la restauración, de lo que es lo que Dios hace después de un desastre. Para mí, nuestro matrimonio es ejemplo de que después de una infidelidad, Dios todavía puede restaurar un matrimonio. Para mí, usted es ejemplo de cuando Dios coge un hombre, lo limpia, lo santifica y lo levanta hasta llegar a ser un pastor. Como usted dijo una vez, usted no es un ejemplo de perfección, pero sí es un ejemplo de restauración. Y no es restauración lo que el mundo necesita, más que la perfección. La realidad, mire, pastor, está con nosotros Francesca, Dios te bendiga, la pastora Magali Román desde Florida. Mi amada, Dios le bendiga, muchos saludos y respeto. Paola, Dios te bendiga. La realidad es que qué bueno nosotros poder presentarle al mundo la realidad. Y esto llegó a tal grado, pastor, que la gente se acostumbró a ocultar la verdad de tal manera que ni siquiera con el Señor podían ser sinceros. La realidad es que hay veces nosotros vamos delante de Dios y estamos orando, estamos molestos por alguna cosa y no podemos decirle al Señor, estoy molesto. Señor, tú conoces mi corazón, pero no podemos expresar con libertad lo que hay en nuestro corazón. Y la realidad es que hasta que usted no sea sincero con Dios, Dios no puede obrar. La realidad es que hasta que usted no reconozca la debilidad, la batalla, la tentación con la que usted está batallando, Dios no puede obrar. Mira, hay un versículo que a mí me impacta en la Escritura. Dice que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Y que sobrellevemos los unos las cargas de los otros para que seamos sanados. Mire lo que dice la Escritura, para que seamos sanados. La realidad es que cuánto temor hay, y yo lo oigo a través de todo mi caminar, cuánto temor hay de nosotros como cristianos, compartir cosas nuestras personales, cómo nos sentimos. God forbid que en una reunión de pastores, usted y yo digamos, estamos batallando con nuestro matrimonio, estamos en crisis. El temor a que nos juzguen, que nos quiten de nuestra posición, que la realidad es que eso no nos hace pecadores. Y ahí que está, perdón, y ahí que está el problema, que estamos más preocupados por una posición que por la salvación. Y no solamente por la posición, sino por lo que dirá la gente. Usted sabe, pastor, cuántos matrimonios de ministerios, no solamente de pastores, de cualquier ministerio, están en crisis. ¿Y sabe por qué no buscan ayuda? Porque yo soy el pastor, porque yo soy el ministro, porque yo soy el líder. ¿Y cómo terminan? Terminan en un desastre y el daño entonces es peor. Y ahí es donde la gente los encuentra hipócritas. Porque la realidad es que los matrimonios pasan por crisis. Usted y yo, que llevamos 34 años, hemos tenido toda clase de crisis. Hemos tenido las altas, hemos tenido crisis. Todavía en 34 años siendo pastores tenemos momentos de crisis. Ahora mismo estamos pasando por un cambio donde su mamá murió, su papá que tiene demencia ha venido a vivir con nosotros. Eso es un cambio que ha traído grandes diferencias. Y las podemos hablar con toda libertad para que cuando otros pastores pasen por este proceso
también se sientan con la libertad de hablarlo y entonces nos podemos ayudar unos a otros, nos podemos apoyar unos a otros. La realidad es que probablemente nos juzgarán, pero yo me niego a ponerme una máscara de perfección. Yo sé que usted también, pastor. Me niego. Y queremos con este programa romper la mentalidad de que debemos ocultarnos de este miedo. ¿Qué dirán? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a criticar? So be it. A Cristo lo criticaron, a Cristo lo juzgaron, al apóstol Pablo también. Pero la realidad es que nunca ninguno de los que perseguían el testimonio del apóstol Pablo, que querían destruir su testimonio para así debilitar sus enseñanzas, nunca lo lograron. Nunca lo lograron. Tanto así que las cartas que el apóstol Pablo escribió están plasmadas en el libro sagrado. El Espíritu Santo las escogió y las plasmó en este libro para que marcaran a todos nosotros. Si todos los grandes hombres de Dios, el Espíritu Santo lo que escogió, porque usted sabe que el Espíritu Santo fue quien escogió lo que iba a quedar plasmado en este libro sagrado. Si el Espíritu Santo escogió todas las vulnerabilidades de todos los hombres de Dios, el pecado que cometió el rey David, las debilidades que tenía el apóstol Pablo, las debilidades que tenía Elías, si todo esto quedó plasmado en la Escritura para inspirarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no hemos podido seguir el mismo patrón? Y mire, Jeremías, como Jeremías expresa, Yes. yo no quiero más hablar de tu nombre. Estoy harto. Entonces nosotros queremos aparentarlo, que no, vamos a orar de una manera. No, estos hombres de Dios hablaron Sí, con Dios señor. como si fuera Sí, un señor. amigo y le dijo cómo se sentía. Mas, sin embargo, Dios trabajó con él en cómo él se sentía. Y déjeme decirle algo, cuando usted trata de ocultar algo que está batallando, está sintiendo, aún en la pareja, que tiene tratando de ocultar sus luchas o que tengan problemas matrimoniales, tarde o temprano siempre se nota. Sí, señor. Siempre se nota. Sí, señor. O sea, tratamos de ocultar algo que tarde o temprano siempre se va a notar, porque el que está molesto no va a poder disimularlo toda la vida. Sí, Tarde o señor. temprano va a notarse. Pues mejor ser claro, buscar ayuda y poder sobrellevar eso que tratar de ocultar algo, porque el peligro de ocultar las cosas es que eso comienza a crear raíces. Yes. Y va a ser más duro después removerla. Y ¿sabe qué, pastor? Hay parejas de pastores que presentan una perfección ante su congregación tan perfecta que cuando ellos están molestos, se les nota, la gente lo nota. Y es ahí donde encuentran entonces que son hipócritas, porque presentan una perfección. Nosotros nunca nos enojamos. Nunca nos enojamos. Me gusta este programa. Pero la realidad es que cuando están enojados se les nota, entonces la gente los encuentra hipócritas. Yo mejor prefiero decirle a la gente, you know what, hay momentos en donde el pastor me sofoca. El pastor me sofoca en nuestra naturaleza, pero nosotros así es como la gracia de Dios se manifiesta en nuestro matrimonio y podemos sobrellevar los momentos de sofoque. Damos la enfermedad, pero también damos la cura a través de la Escritura y a través de la gracia de Jesucristo. Miss Ruthie en esta mañana está con nosotros. Dios te bendiga, Miss Ruthie. La pastora Harineida, Dios te bendiga, sierva, saludos y respeto para usted. Solimar dice que te tienes que reír un poquito más cuando estás en el programa. Ahí está, Solimar, para ti esa sonrisa. Es que la pastora me sofoca. ¿Sabes lo que es? ¿Quién se le ocurre a las 6 de la mañana hacer un programa? Bueno. Sofoca. Pastor, no diga eso, que después lo van a juzgar que usted duerme hasta las 10 de la mañana. Pero la realidad es que usted duerme como todo el mundo. Ok, mire bien, dice aquí, mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. También recibirás gracia de otros. ¿Cuánto nosotros, mire, cuando un pastor cae, cuando una persona falla, cuando un cristiano falla, no solamente necesita la gracia de Dios, sino que también necesita la gracia de sus hermanos. Porque la realidad es que por eso fue que David dijo, yo prefiero caer en tus manos y no la de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Pero cuando uno falla, cuando uno cae, tú necesitas la gracia de Jesucristo que te perdona, que te libera. Pero también en tu comunidad cristiana, tú necesitas que la gente te extienda gracia, que entiendan tu proceso, que sean pacientes, que entiendan que tú eres humano. Pero esto surge cuando nosotros podemos ser sinceros. Dice, ser vulnerable es una cualidad que apreciamos. Somos naturalmente atraídos hacia los humildes. Las pretensiones repelan. No obstante, la autenticidad atrae. Y el ser vulnerable es el camino hacia la intimidad. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades y no solamente tu fuerza. Por eso el Pablo dice que nos gloriemos en nuestras debilidades. Por eso la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, porque Él se gloría en ellas.
Dice, nuestras fortalezas crean competencia, mientras que nuestras debilidades producen comunión. En cierto punto de tu vida debes decidir si quieres impresionar a las personas o quieres influenciarlas. Mire qué espectacular, pastor. ¿Queremos impresionarlas o queremos influenciarlas? La realidad es que usted puede escoger en esta mañana, yo quiero impresionarla. ¿Cuánta gente a través de las redes impresiona? Mire, no hay nada más vívido que esto. Las redes sociales aguantan cualquier cosa. Usted puede poner en las redes sociales lo que usted quiera. Impresionar a la gente. Mire, hay gente que se postea en Facebook con un BM. Impresionaste a todo el mundo, tiene un BM. Pero detrás de la cortina no pueden ni pagar la renta. Entonces, tú impresionas a alguien, la realidad es que ese post mañana pasó de moda, nadie le va a prestar atención. Tu realidad es que no puedes pagar la renta por impresionar a alguien con un BM. Es como yo digo, que tratamos de vivir una vida para impresionar a otros que no le importamos nada. Pero tratamos de impresionar a la gente que no le importamos nada. Eso es así. Solamente tratar de que la gente crea lo que somos. Mire, sea lo que usted es. Si usted es una persona de esa categoría, si usted es una persona que puede vivir como clase media, pues viva como clase media, pero no trate de vivir como un rico, porque entonces va a estar viviendo crisis. Lo importante aquí es ser lo que somos. Si usted es una persona en el Señor que tiene sus luchas y sus batallas, demuestre eso. Deje que eso sea lo que la gente se conecte con usted, que vean que usted es una persona normal, de carne y hueso, pero que tiene sus batallas, y así usted va a poder hacer más amigos. Mi manera de pensar es que antes de yo una persona traerlo a Cristo, me lo gano como amigo, como que ellos vean quién yo soy, que se conecten conmigo. Entonces ellos dicen, bueno, yo quiero ese Cristo porque he visto que ese Cristo no es lo que se presentaba, que era una cosa intocable, inalcanzable. No, si este es un hombre normal y pudo alcanzarlo, pues yo puedo alcanzarlo también. Y es menester que tengamos conexión para que la gente se abra y podamos hacer un trabajo más efectivo, y cómo ayudar a esas personas que tienen tanta necesidad, pero muchas veces no se atreven a abrirse por miedo a que no me van a entender, no me van a comprender. Y yo quiero que usted sepa que a veces tratamos de ocultar tantas cosas para que la gente no vea quiénes somos, y nos estamos hundiendo. Y eso es morir en silencio. Sí, Señor. Y es hora de hablar, es Sí, hora Señor. de atreverse, de buscar a alguien. Ahora, no abra su corazón a todo el mundo. Tiene que saber con quién va a hablar. Hay gente espiritual que les puede ayudar, pero hay gente que son carnales que pueden utilizarlo para traer daño a su vida. Y la realidad, pastor, es que Pablo dijo, Pablo habló de un aguijón. Pablo nunca mencionó cuál era su aguijón. Él fue vulnerable. Él se abrió. Él dijo, yo estoy batallando con un aguijón, pero él nunca expuso cuál era su aguijón. Yo soy de las que pienso, y esto no lo dice la Escritura nunca ha dicho abiertamente cuál era el aguijón de Pablo. Hay estudiosos que piensan que era una enfermedad de los ojos, a partir de cuando él quedó ciego, hay otros que piensan otras cosas. Yo soy de las que pienso que uno de los aguijones de Pablo, o el aguijón de Pablo, eran sus pasiones, porque Pablo había sido un hombre casado. Pablo había sido parte del Sanedrín, y una de las de los requisitos para ser parte del Sanedrín era que tenía que haber estado casado. A partir de la conversión de Pablo, la Biblia nos registra a Pablo como casado. Pablo, si usted se da cuenta, en las epístolas de Pablo, mire los Corintios, Pablo habla como ningún otro hombre de la fornicación en la carne. Pablo habla de las pasiones desenfrenadas. Pablo habla de... Romano también. Yes, Pablo habla de todas estas cosas de una manera que nadie que no pase por todas estas batallas puede hablar con la exactitud que habló Pablo. Yo pienso que quizá ese era uno, y yo estoy especulando, pero lo que le quiero decir es que Pablo nunca presentó abiertamente, ok, yo estoy batallando con esto y con esto, porque nuevamente uno tiene que tener unos parámetros, pero sí presentó que él batallaba con un aguijón, sí presentó que él tenía debilidades, sí presentó que él se desanimó, sí presentó que él se sintió abrumado. Bueno, en Romano él decía lo que él quería hacer no hacía, más lo que no quería hacer terminaba siendo miserable hombre de mí, quien me librará de este cuerpo de pecado. Estamos hablando que la batalla interna de él estaba hablando de cosas que lo trataban de llevar a fallarle a Dios. O sea, lo que pasa es que no queremos mirarlo de esa manera, porque queremos resaltar la santidad de Pablo, o que era el gran apóstol, pero Pablo nos demostró muchas de sus batallas internas, cómo luchaba con ellas y cuántas querían arrastrarlo para que él le fallara al Señor. Mas sin embargo, él confiaba en el Señor. Y si el apóstol Pablo, siendo humano y pasando
haciendo todo esto lo pudo lograr, usted también lo puede Y no lograr. solamente eso, pastor, cuánta trascendencia e influencia ha tenido el apóstol Pablo en la vida de todos nosotros. Cuánta esperanza. La realidad es que cuando yo estoy batallando con mis debilidades, yo me meto a estas cartas de Pablo y recibo esperanza y recibo la gracia de Jesucristo. Pablo me dejó esto a mí para que en mis debilidades yo tuviera esa esperanza en Cristo Jesús y yo me agarrara de la gracia de la misma manera que la gracia hizo el trabajo en él. La realidad es que no solamente Pablo lo expresa, sino que Pablo nos da esperanza y Pablo tiene trascendencia en todos nosotros. Fíjese bien, dice, en cierto punto de tu vida debes decidir si quieres impresionar a las personas o quieres influenciarla. A distancia puedes impresionar a la gente, pero debes de estar cerca para influenciar en ellas. Y claro, si lo estás, es posible que vean tus defectos. Eso es bueno. La cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad. Hay mucha gente que está hablando y la gente los escucha, pero realmente no los impactan porque saben que detrás de eso es falso. Mire, la generación de hoy en día es una generación que se educa, que lee la escritura, que tiene Y que nos cuestionantes. estudia. Y que no, que nos estudia, pastor. Mire, hay gente que me dice cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo tú te diste cuenta de eso? Que se fijan cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos, nuestras expresiones faciales cuando estamos atribulados, cuando no lo estamos. La realidad es que hoy en día cada vez es más difícil engañar, pero a la misma vez cada vez es más fácil ponerse una máscara. Dice, ¿cómo puedo forjar mi credibilidad? Pues fácil, hermano, no pretendiendo ser perfecto, pero sí honesto. Sí, honesto. No soy perfecta, pero sí soy honesta. Pablo dijo en 2 Corintios 12:5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En vez de mostrarte a tu suficiente e insuperable, obsérvate a ti mismo como un trofeo de gracia. ¿Qué es lo que nos hace ser pastores? Es gracia, no es perfección. ¿Qué es lo que nos hace ser más que vencedores? Es gracia, no es nuestra fuerza humana. ¿Qué es lo que nos hace ser más que vencedores y conforme a Cristo? La gracia de Jesucristo que habita en nosotros. Porque una vez se quita esa gracia, se quita Cristo de nosotros, seguimos siendo lo mismo. La realidad es que de igual manera Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Y todos los hombres, los grandes hombres que han impactado nuestra vida, estas grandes historias que nosotros decimos desde los altares de las cuales hablamos, todos ellos eran imperfectos. Y hablamos de la debilidad de... Qué fácil es hablar de la debilidad de David, cuando David pecó. Pero ¿quién se atrevería a decir, yo pequé de esta manera y Jesucristo me levantó? Mire, aunque ya haya pasado, la gente oculta si fueron infieles. ¿Por qué? Porque eso va a quitar que tengan una imagen de mí. Pero la realidad es que la infidelidad del rey David, el proceso tan doloroso cuando el Señor le envió profeta y lo desnudó y le dijo, tú no eres como te presentas, tú pecaste. La realidad es que eso ha establecido una plataforma para todos nosotros que cuando pecamos debemos venir delante de Dios. Pero si no se hubiese quedado plasmada esa historia en la Biblia, probablemente nadie se atrevería. Y de igual manera, todos estos hombres de Dios, cada una de sus debilidades, abrieron la plataforma para todos nosotros a decir, tú sabes que no soy perfecto, no lo soy. Tenemos que romper esta mentalidad. Si hay algo con lo que yo me he encontrado, pastor, en estos últimos años, en mi caminar ministerial, es el miedo. Que mucho miedo hay en el pueblo de Dios de presentarnos tal cual somos. No solamente en los feligreses, sino en el liderato. Cuántas máscaras puestas, vidas desastrosas, vidas batallando con un montón de cosas, pero con una máscara de perfección puesta, que no solamente los consume a ellos, sino que hace daño a aquellos a quien ellos se presentan. Porque la realidad es que detrás de eso hay una verdad que grita mucho más fuerte que la falsedad. En esta mañana queremos exhortarle. Julio, Dios te bendiga. Julio Torres está con nosotros. Miss Ruthie, Jorge Medina, Dios te bendiga. Muy buenos días. Hay algunos otros comentarios que no hemos podido ver. Y, Minita, Dios te y a bendiga. veces pensamos, o para personas pensarán de otra manera, dirán, no, lo que pasa es que son carnales, necesitan ayunar, necesitan Yes. orar, necesitan el Espíritu Santo. Mire, si una iglesia que manifestó el poder del Espíritu Santo más que cualquiera en la historia de la iglesia fue la iglesia de Corintios. Yes. Y Pablo tuvo que corregir ahí a uno que se estaba acostando con la madrastra
estaba todas esas cosas ocultas, Yes. pero no las querían manifestar, no querían hablarlas. Tuvo que Pablo ir a bregar con esos problemas. ¿Sabe? A veces pensamos que los dones espirituales nos va a ayudar contra nuestras batallas. No, los dones son para simplemente crecimiento de la Edificación. iglesia, la Sí, Señor. edificación de la iglesia. Nuestras batallas las tenemos que luchar Yes. nosotros. Y la Dios. única manera de batallarla es aceptándola, pastor, porque cuando tú las niegas, tú no las puedes, no solamente tú no puedes batallar con ella, sino que Dios no puede obrar porque todavía no la has aceptado. Y la realidad que lo que trae la liberación es la confesión, es la aceptación. Por eso es que hay tanta gente atrapada. En esta mañana. No empece cuánto puedan criticar, cuánto puedan señalar, cuán incómodo se pueda sentir la gente. Qué bueno. Estamos para hacernos incómodos. Número uno. Número dos, vamos a seguir hablando de la verdad. La verdad es que somos humanos, que tenemos pasiones humanas, pero también la verdad detrás de esa verdad es que la gracia de Jesucristo es más que suficiente para ayudarnos en nuestra debilidad. Y vamos a seguir hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque yo soy de las que pienso que ha llegado el tiempo de Dios donde Dios está sacudiendo, donde Dios está amonestando a su pueblo. Vamos a quitarnos máscaras. Hay un mundo allá afuera que no viene por esa razón, pastor. Porque dicen, esta gente lo que presentan es algo inalcanzable, es imposible. Y cuando ellos han tratado, como siguen teniendo pasiones, como siguen batallando con tantas cosas, pero nosotros le presentamos otra cara, se cansan y se van. A diferencia de que cuando nosotros decimos, esto es hasta que Cristo venga, usted va a batallar con la debilidad, con los sentimientos, con el celo, con la envidia, con el orgullo, con tantas cosas, con la contienda. Todo esto va a ser posible. Por eso es que hay tanta gente que dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué quiere decir esa expresión? Que se supone que el cristiano no presente ciertas cosas, cuando la realidad es que el cristiano llora, el cristiano se enoja como todo el mundo. Somos gente tratando de buscar la perfección en Cristo Jesús, pero seguimos siendo seres humanos. Vamos a seguir hablando de esto. Quiera Dios que en esta mañana usted se anime, usted reciba nueva fuerza, usted renuncie al temor a ser señalado, a ser juzgado, renuncie a vivir detrás de la cortina, renuncie a vivir detrás de las apariencias y pueda presentar al mundo lo que realmente somos, seres humanos llenos de debilidades, pero con un Dios que es perfecto, un Dios que quiere llevarnos a la perfección, un Dios que nos extiende gracia para que en Él seamos perfectos, para que en Él podamos vencer toda tentación, para que en Él podamos vencer toda debilidad. Quiere el Señor en esta mañana que quizás no rompamos el hielo completo, pero en esta mañana lo hayamos podido estillar, darle un golpe y hayamos podido estillar ese hielo de temor, de apariencia, de ocultar. Y en algún momento se rompa. Yo le exhorto, ¿sabes cuántos matrimonios hay en crisis y no buscan ayuda por temor a ser juzgados? ¿Sabes cuántos líderes están en crisis y no buscan ayuda porque su título es más grande que su necesidad? O por lo menos aparenta ser más grande, pero realmente no lo es. Y al final terminan destruidos. ¿Sabe cuántas red flags, banderas rojas hay en la vida de muchos líderes, de muchos cristianos? Y que gritan, necesitas ayuda, busca ayuda, pero nuevamente las apariencias les impiden y por ende terminan destruidos, porque tarde que temprano las apariencias no son eternas, tarde que temprano se rompen y terminan siendo expuestos de una manera tan negativa que entonces le hacemos daño al mundo, le hacemos daño a aquel que nos está mirando. Así que en esta mañana, como parte del video, mi perro tiene que hacer un show ladrando para que usted lo oiga. Excusamos a nuestro pastor que, como ya le dije, tiene que salir a cuidar a su papá, que está en una etapa de Alzheimer, de demencia, y está deambulando. Pero en esta mañana queremos cerrar. Queremos cerrar. Dios te bendiga, Jorgito. Queremos cerrar con esto. Atrévase a exhibirse como un trofeo de gracia. Yo en esta mañana me siento más que orgullosa, no de mí, sino de la gracia de Jesucristo, que aunque yo soy débil, su gracia es extendida para mí. Que aunque yo batallo con tantas cosas, aún así Dios me ha considerado para el ministerio, para el servicio.
Le doy gracias a Dios que en mis debilidades Él se hace fuerte. La gloria sea para nuestro Dios. Le exaltamos en esta mañana. Si usted ha vivido detrás de apariencias, si usted vive detrás del temor, que me señalen, que me juzguen, aquellos que están en ministerio, aquellos que están en liderazgo, preséntese tal cual usted es, nuevamente con los parámetros que establece la Escritura, que nos muestra el apóstol Pablo. Preséntese, impacte a una generación que está herida, que está batallando con sus debilidades, pero que está buscando la gracia de Jesucristo. Porque la realidad es que cuando nosotros presentamos perfección, entonces estamos negando la eficacia de la gracia de Jesucristo. Es gracia, no eres tú, no soy yo. Todo se trata de la gracia de Jesucristo. Quizá usted sea muy súper espiritual, yo no lo soy. Yo todos los días batallo, todos los días tengo que ir a la cruz. Como me dijo el mismo Señor Jesucristo, el que quiera seguir en pos de mí, coja su cruz cada día. Cada día. ¿Qué implica esto? Que no lo hemos logrado todo. Por ende, cada día tenemos que coger la cruz, morir a nosotros mismos, refugiarnos en la gracia de Jesucristo y seguir hacia adelante. Así que en esta mañana, pastor, muchas gracias por estar con nosotros en Disciplinas Libertadoras. Nos sentimos más que contentos de que usted haya podido estar con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos siguen. Le pedimos, por favor, comparta este video para que llegue a otras personas que quizás están batallando con el miedo a ser juzgados, a ser señalados y viven de apariencias. Compártalo de manera que usted sea parte de este nuevo, ¿cómo le puedo decir? De este nuevo reto, a seguir rompiendo ese hielo. Mientras más le demos, mientras más esta enseñanza llegue a otras personas y el Espíritu traiga convicción de la misma, más personas llegarán a abrirse, llegarán a presentar la verdad de lo que somos y la verdad de lo que es Jesucristo en nosotros. Y así, tarde que temprano, algún día podremos romper ese hielo de apariencia. Si usted se une, será parte de este logro. Así que Dios le bendiga. Pasen todos ustedes muy buenos días. Permita el Señor que el Espíritu Santo traiga convicción de esta palabra a cada uno de nosotros. Nosotros compartimos la enseñanza, pero es el Espíritu el que da la convicción para que usted sea edificado, para que pueda vivir libre en Cristo Jesús. No hay nada como usted caminar en transparencia. Porque la realidad es que no tiene que ocultarse, no tiene que estar pendiente quién lo va a mirar, quién no lo va a mirar, quién lo va a escuchar, quién no lo va a escuchar. Si todo el mundo sabe quién usted es, en Walmart, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, usted no tiene nada que temer. Porque todo el mundo sabe quién usted es. La realidad es que yo siempre comparto nuestros saludos y respeto al hermano William Alvarado. Bienvenido a Disciplinas Libertadoras. La realidad es que cuando usted comparte lo que usted es, donde quiera que usted no tiene que andar con temor. Esta soy yo, pero delante de mí está la gracia de Jesucristo. Esta soy yo, un poquito de barro que muchas veces se cae de la mesa y se echa a perder, pero la gracia de Jesucristo vuelve a ponerme en la mesa y me vuelve a dar forma. Caminar con transparencia no solamente es lo mejor que trae libertad. ¿Qué libertad se siente cuando usted es transparente? Cuando usted es quien usted es. Quizá no es lo que a mucha gente agrade, pero es lo que yo soy. Usted lo acepta o usted lo niega. Pero la realidad es que mi interés es traer esperanza a aquellos que todos los días batallan con su humanidad, pero todos los días también necesitan la gracia de Jesucristo. Así que Dios le bendiga. Pastor, oramos para así ser despedido. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que en este día se ha podido compartir. Gracias, te pido, Dios, que esta palabra produzca lo que tú quieres que ella haga en nuestras vidas, Señor. Dios amado, ciertamente ella nos regresa vacía. Dios traerá fruto, Señor. Que Dios se levante una generación de personas, Dios, que no quieran vivir más de apariencia, que quieran demostrar lo que son, Señor, y cómo la gracia tuya les ha ayudado a sobrellevar todas sus debilidades, Señor. Te pido que bendiga a cada uno de los que han estado conectados, Señor, y aquellos que seguirán viendo este video, Señor, que sean de impacto a sus vidas, Señor, y que puedan marcar a otros, Señor. En tus manos estamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristianos desnudos, me niego a vivir de apariencia. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Será hasta la próxima, el próximo viernes a las 6 de la mañana desde su programa Disciplinas Libertadoras. Síganos durante la semana donde le daremos seguimiento a este tema a través de escritos junto a nuestra hermana Fanny Reyes. Así que síganos durante toda la semana. Y le esperamos el próximo viernes desde su programa Disciplinas Libertadoras. Comparta el video para que sea de bendición
a otros. Así que será hasta el próximo viernes. Gracias, viejito, por estar conmigo en esta Amén. mañana. Me he Dios les sentido más bendiga a contenta. todos y que tengan un buen día. Hashtag. Dios le bendiga a todos.